comenzar el culto. ¿Os parece bien la idea? Vamos a intentarlo. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora al capítulo 10 de Juan. El capítulo 10 de este Evangelio es sin duda uno de los pasajes más queridos de toda la Biblia, y no es sorprendente realmente porque en este capítulo Jesús nos da una descripción de su persona y de su obra redentora que es sumamente bello y hermoso. Explica con gran detalle cómo es su relación con los que él llama sus ovejas. Debemos recordar que muchos de los que seguían a Jesús en el primer siglo y que escuchaban sus predicaciones eran campesinos, gente del campo. Y ellos entendían muy bien todo lo que implicaba el trabajo de un pastor de ovejas. Eran muy conscientes de los peligros, los desafíos, las tareas duras y difíciles que los pastores tenían que afrontar. A lo mejor nos consideramos más gente de ciudad que gente del campo, pero aún así podemos entender y apreciar la hermosura de la descripción que Jesús nos da en este capítulo de sí mismo. Por eso es un capítulo tan apreciado, valorado y amado, porque Cristo nos da un cuadro, un autorretrato hermosísimo. Y vamos a considerar primero en esta mañana la conexión de este capítulo con el capítulo anterior, Juan 9, luego la estructura general de este capítulo y finalmente vamos a considerar la cuestión clave del capítulo, que es ¿qué es lo que Jesús quiere enseñarnos con esta imagen de un pastor cuidando a sus ovejas? ¿Qué luz arrojas sobre su persona esta ilustración? ¿Y cuáles son las implicaciones para nuestras vidas y nuestra propia relación con Jesús de esta descripción? Comencemos pues con la conexión entre este capítulo y el capítulo anterior. Cuando empezamos a leer Juan 10, a lo mejor no nos damos cuenta en primer lugar de la conexión, pero en realidad hay una íntima conexión entre la enseñanza de Jesús en este capítulo y los acontecimientos que acaban de cumplirse en Juan 9. En Juan 9, ¿os acordáis de que ese capítulo, Juan 9, habla de la sanidad de un hombre nacido ciego? Ese hombre había pasado toda la vida en la oscuridad y un día Jesús se acerca a él y pone un poquito de lodo en sus ojos, le manda que vaya al estanque de Siloé para lavarse los ojos, y cuando se los lava y abre los ojos, por primera vez en su vida puede ver el mundo a su alrededor y empieza a alabar a Dios y contar a todo el mundo lo que Jesús ha hecho por él. Pero este maravilloso milagro no fue bien recibido por los líderes religiosos de Israel. Al contrario, le mandan al hombre que no diga nada más sobre Jesús, que no atribuya este milagro a Jesús, sino que alabe solamente a Dios. Pero cuando el hombre se niega a cumplir con ese mandato, y cuando les dice, yo solo sé lo que me ha pasado, era ciego y ahora veo, y Jesús ha sido el instrumento que Dios ha usado para sanarme. Cuando se niega a cooperar con los líderes religiosos, ellos se enfadan y le expulsan de la sinagoga. Lo convierten en un exilio de su propia comunidad, alguien con quien nadie quiere tener contacto. Pero Jesús le busca, le encuentra y se revela a este hombre como el Mesías de Israel, y el hombre halla un nuevo lugar fuera de la comunidad de los incrédulos,
pero como miembro de esa nueva comunidad que se va formando, la comunidad de los que creen en Jesús. Y ahora llegando al capítulo 10, vemos que Jesús empieza a darnos una enseñanza que realmente es un comentario sobre todo lo que ha pasado en el capítulo 9. Lo que hemos visto en el capítulo 9 es un contraste entre la buena obra de Jesús como el buen pastor de las ovejas y las malas obras de los líderes religiosos de Israel, que eran falsos pastores. Quedaron expuestos como falsos cuando expulsaron a este hombre sanado de la sinagoga, porque con este acto mostraron un completo desinterés en el bien espiritual de las ovejas del Señor. Mostraron que lo único que les interesaba era su propio poder, su propia posición religiosa en la comunidad y su propio salario. Cerraron sus ojos a la grandeza del milagro que había ocurrido. Cerraron sus ojos a la gloria de Jesús. Pero Jesús, a diferencia de ellos, fue buscando a ese pobre hombre que había sido expulsado de la sinagoga. Lo cogió en brazos como una oveja herida, sanó sus heridas y lo incorporó en su redil, la nueva comunidad de fe que él iba formando en este momento. Entonces, por eso digo que cuando leemos las palabras de Jesús en el capítulo 10, a la luz de lo que ha pasado en Juan 9, tiene mucho sentido. Jesús está haciendo un comentario sobre la situación espiritual de la nación de Israel. Y eso se ve aún con más claridad cuando tomamos en cuenta la estructura del capítulo, la estructura general del capítulo 10. Notad primero que no hay ninguna expresión que indique una separación en el tiempo entre los acontecimientos del capítulo 9 y la enseñanza del capítulo 10. No hay nada como, por ejemplo, más tarde Jesús decía o en otra ocasión decía. No, enseguida Jesús empieza a hacer un comentario de lo que ha pasado. Tened en cuenta también que el Nuevo Testamento en la versión original no está dividido en capítulos. Se lee como una narrativa continuada. Entonces, ¿qué es lo que leemos en el primer versículo del capítulo 10? De cierto os digo. Esta es una expresión que Jesús usa a menudo cuando va a hacer un comentario sobre algo que acaba de ocurrir, sobre una situación ya existente, ya contemplada, y ahora Jesús nos va a dar su evaluación de esta situación. Entonces tenemos primero en este capítulo el discurso de Jesús sobre la condición espiritual de Israel en los versículos 1 al 18, el contraste entre él mismo como el buen pastor y los líderes religiosos como los falsos pastores. Luego, las palabras de Jesús provocan una disputa entre los judíos y vemos el registro de esta disputa en los versículos 19 al 21. Y finalmente, a partir del versículo 22, tenemos el registro de otras enseñanzas que Jesús dio un par de meses después, durante la fiesta de la dedicación, como dice aquí en el versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Parece que el acontecimiento con el hombre nacido ciego ocurrió durante la fiesta de tabernáculos, que se celebraba en octubre, porque a partir del capítulo 7 de Juan, todo lo que sucede entre el capítulo 7 y el capítulo 9 parece ocurrir durante la fiesta de tabernáculos en el mes de octubre.
Pero luego en el versículo 22, entonces Juan empieza a hablar sobre la fiesta de la dedicación, que es la fiesta de las luces, que se celebra en Israel en el mes de diciembre. O sea, un par de meses separan las enseñanzas de Jesús en la primera parte del capítulo y la segunda parte del capítulo. Pero Juan ha incluido estas otras enseñanzas porque tratan del mismo tema. En ambos discursos, de 1 a 18 y de 22 al 39, Jesús habla de sí mismo como el buen pastor. Y esto nos lleva a la cuestión principal del sermón esta mañana, y es, ¿qué es lo que Jesús quiere enseñarnos con esta ilustración tan hermosa de sí mismo como el buen pastor? 2 veces en este capítulo, Jesús dice con toda claridad en el versículo 11 y en el versículo 14, yo soy el buen pastor. Versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Lo primero que debemos entender es que la imagen de un pastor tenía un significado muy específico en Israel en el primer siglo. Era una imagen asociada con el liderazgo del pueblo de Dios. En realidad, en la mente judía, la figura de un pastor se podía aplicar a cualquier líder del pueblo. Y vemos esta imagen usada en el Antiguo Testamento, sobre todo para describir a los reyes y también para describir a los profetas. Los reyes de Israel se consideraban pastores del pueblo porque su tarea era guiar al pueblo a caminar en los caminos de Dios conforme a la ley de Moisés. Y en esta tarea de guiar al pueblo, los reyes cumplían el papel de un pastor, pero también los profetas tenían el papel de un pastor, porque el papel de los profetas era aplicar la ley de Dios a la vida del pueblo mediante palabras de exhortación y, cuando era necesario, palabras de reprensión, de reproche, inspirados por el Espíritu Santo. Y también les daba a los judíos palabras de consolación, de ánimo a la luz de las promesas de Dios. Entonces, todos estos líderes, tanto los reyes como los profetas, se describían como pastores del pueblo. Pero esta imagen de un pastor se aplicaba sobre todo a un hombre en particular, a una figura profetizada por los profetas de Israel, el ungido de Dios, el Mesías. Ese rey esperado durante siglos y siglos, que los profetas decían que en el cumplimiento de los tiempos, en los últimos días, Dios levantaría a uno para ser el gran pastor de su pueblo, un pastor perfecto que iba a pastorear al pueblo de Dios a la perfección. El profeta Ezequiel, por ejemplo, habla de este gran pastor en el capítulo 34 de su profecía. De hecho, es Dios hablando a través de Ezequiel. Y Dios dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Entonces, esta era una profecía
asegurando al pueblo que Dios al final enviaría a ellos un pastor perfecto que gobernaría en el nombre de Dios, y ese pastor iba a ser del linaje de David y se sentaría en el trono de David para siempre. Por eso se llama Hijo de David. Y cuando las personas oían del buen pastor o el gran pastor, esto era lo primero que les venía a la mente: el Mesías. O sea, esta era una expresión asociada con el Mesías. Notad, Cristo no dice, yo soy un buen pastor. No, dice, yo soy el buen pastor. Ese pastor esperado durante siglos y siglos. Yo soy él. Y los que tenían oídos para oír entendían muy bien lo que Jesús decía. Pero tened en cuenta que el papel de este pastor, este gran pastor, no era simplemente apacentar a las ovejas. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Juzgaré entre oveja y oveja. O sea, el buen pastor no solo apacienta, también juzga. Y la gran pregunta es, ¿cómo juzga Jesús a las ovejas de Israel? Lo hace separando los que son las verdaderas ovejas de Cristo de las falsas ovejas, las cabras, por decirlo mejor. Debemos recordar que en el Antiguo Testamento toda la nación en un sentido se podía considerar el rebaño de Dios, aunque muchos no conocían al Señor personalmente. Esta situación reflejaba el hecho de que el antiguo pacto fue establecido con toda la nación externamente. Todos los que nacían en la casa de Israel, los que nacían del linaje de Abraham, los esclavos, los nacidos en la casa de los judíos, incluso los que nacían a sus esclavos, todos estaban incluidos en el pacto, pero muchos no conocían a Dios, al Señor de Israel, a Dios de Israel personalmente. Pero esta situación era provisional en el plan de Dios, porque según la profecía de Ezequiel, una de las tareas del Mesías iba a ser hacer una separación. Él iba a juzgar entre oveja y oveja. Es decir, él sacaría a la luz los que eran los verdaderos hijos de Abraham, los que compartían la fe de Abraham, los que pertenecían al rebaño de Dios espiritualmente. Y eso es lo que hace en Juan 9, con este hombre nacido ciego. Él es una verdadera oveja de Dios. ¿Y qué es lo que Cristo hace? Lo saca de la comunidad incrédula de los judíos. Los judíos han caído en la apostasía. Los líderes de Israel son ciegos guiando a los ciegos. Pero Cristo ha venido para traer juicio y para traer salvación. Y Él mismo hace una separación entre este hombre y el hombre nacido ciego, ahora sanado, porque lo recibe como su propia oveja, lo recibe y lo incorpora en su redil, en esta compañía creciente de creyentes. Y este es un anticipo de lo que va a ocurrir después del día de Pentecostés, cuando el Evangelio va a ir a todo el mundo, porque a través de la palabra del Evangelio, la proclamación del Evangelio, Dios va a hacer una separación en todo el mundo. Va a sacar de las naciones del mundo a los que son las verdaderas ovejas de Cristo, para que tanto los creyentes de Israel y los creyentes de las naciones de los gentiles pueden vivir unidos en una sola comunidad, la iglesia del Nuevo Testamento. Y esto es lo que Cristo profetiza en el versículo 16, cuando dice, también
tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, el redil de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces Jesús él mismo va a crear esta nueva comunidad regenerada por el Espíritu de Dios. Entonces, pensando en esta imagen de Jesús como el buen pastor, se nos vienen a la mente dos preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que esta expresión, el buen pastor, qué es lo que nos enseña acerca de Jesús, acerca de su carácter? Y en segundo lugar, ¿cómo debería afectar esta verdad mi manera de vivir en este mundo? Si yo tengo a Jesús como mi pastor, ¿qué implicación tiene esta verdad con respecto a mi manera de vivir? Primero, ¿qué es lo que esta imagen nos enseña acerca de Jesús en su relación con nosotros? Lo primero que nos enseña es que tenemos un pastor. Si somos creyentes verdaderos, tenemos un pastor que es bueno. Bueno. Es el buen pastor. Y la palabra en griego es una palabra preciosa. Es la palabra kalos. Y kalos realmente se usa para describir algo que es bello, hermoso y atractivo por ser de tan alto valor, tanta excelencia, tanta preciosidad. Algo que sea hermoso, bello, admirable, digno de elogio. Esta es la palabra que Jesús usa. Yo soy se puede decir, el hermoso, el pastor hermosísimo. Es así como Jesús se describe. ¿Y por qué es un pastor tan atractivo? Porque en él hay una armonía, un equilibrio perfecto de todos los atributos necesarios para ser un buen pastor. Por un lado, vemos en Jesús una ternura y una compasión sin igual. Pero al mismo tiempo, vemos en él la fuerza, la dureza y el valor que hacía falta en aquellos que pastoreaban ovejas en el primer siglo. Por un lado, un pastor tiene que ser un hombre tierno, tiene que manifestar ternura para con sus ovejas. Cuando una oveja se pierde, porque las ovejas son tontas, son muy tontas y se descarrían fácilmente. Entonces, si un pastor simplemente va con un palo y empieza a golpear las ovejas, no es un buen pastor. Cuando se descarría una oveja, ¿qué hace el buen pastor? Pues va en búsqueda de esa oveja, y cuando la encuentra, si la encuentra herida o enferma, las lleva en brazos al redil, las cuida, cura sus heridas, les da medicamentos hasta que esté mejor, ¿no? Hasta que se sane. Y Jesús es todo esto para nosotros. Él nos cuida a cada uno de nosotros con una ternura asombrosa. Él sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesitamos, y Él sabe cómo disciplinarnos sin aplastarnos, sin aniquilarnos. Yo me acuerdo de ese versículo tan precioso que dice que el pábilo que humea no apagará, la caña cascada no quebrará. Él es un pastor tierno, pero no olvidemos la otra cara de la moneda. En el primer siglo la vida de un pastor era muy dura. El hombre que se dedicaba a cuidar ovejas tenía que ser un hombre dispuesto a correr peligros, a sufrir penalidades por amor a sus ovejas. El trabajo de un pastor era quizá uno de los trabajos más duros en el primer siglo.
Los pastores normalmente vivían en chabolas, no en las montañas. Estaban expuestos al frío cortante del invierno, al calor agobiante del verano. Todos los días tenían que andar muchos kilómetros llevando una mochila pesada que muchos soldados hoy en día apenas podrían llevar. Pasaban muchas noches de vigilia velando por sus ovejas y diariamente tenían que estar dispuestos a defender las ovejas contra lobos y contra otros animales salvajes. Un cobarde no podía ser un pastor. Un pastor tenía que ser un hombre valiente, porque a lo mejor tenía que enfrentarse con un lobo o un gato silvestre o otro animal feroz. Así que un buen pastor, tenía que ser un hombre de fuerte constitución, duro físicamente, valiente, capaz de sufrir penalidades por las ovejas. Así que al escoger esta imagen para describirse a sí mismo, Jesús nos está diciendo algo sobre su carácter, su relación con sus ovejas. Y está haciendo una distinción entre sí mismo y entre los falsos pastores de Israel, esos líderes religiosos que no exhibían ni ternura, ni valentía, ni un amor sacrificado para con las ovejas de Israel. Entonces, con esta expresión, el buen pastor, Jesús nos habla de su ternura y compasión por un lado, su valentía, su fuerza, su dureza, por otro lado. Pero también Jesús se manifiesta como el buen pastor por lo que hace por las ovejas, por lo que hace. ¿Y qué es lo que hace? Pues Jesús nos dice en este capítulo varias cosas que un buen pastor hace por sus ovejas. Se distingue de los falsos pastores, en primer lugar, por su forma de acercarse a las ovejas. Él entra por la puerta y los falsos intentan entrar en el redil de otra manera, ilegítima. Jesús dice en el versículo 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es decir, el pastor genuino siempre entra por la puerta. Siempre ha habido hombres en la historia que intentaban tomar el lugar de Jesús. Uno piensa, por ejemplo, en los fundadores de esas sectas heréticas, hombres que no conocían ni creían en la verdad, pero se presentaban como si fueran el don de Dios para la humanidad, como si fueran la luz del mundo, y son nada más que oscuridad. Hombres, por ejemplo, como José Smith, el fundador de los mormones, el mormonismo, un falso maestro terrible, ¿no? Que inventor de mentiras. O uno piensa en Mahoma, el fundador del Islam, que negó por completo el papel de Jesús como el único redentor, el único mediador entre Dios y los hombres. El libro de los Hechos menciona a varios impostores, dos en particular, Teudas, que era un hombre del primer siglo que agregó a 400 discípulos para seguir a él. Él pretendía ser el Mesías y no era. Y otro que se llamaba Judas el Galileo. Incluso podemos con justicia incluir al Papa entre estos farsantes, porque el Papa reclama una identidad que es falso. Él pretende ser la cabeza
de la iglesia. Él dice, yo soy la cabeza visible de la iglesia. Y intenta imponer a los creyentes sus propias tradiciones, sus propias enseñanzas, que nada tienen que ver con la enseñanza de Jesús en la Biblia. Jesús es la única cabeza, Él es la única cabeza que la iglesia tiene. La iglesia no puede tener dos cabezas, una cabeza en el cielo y otra cabeza aquí en la tierra. ¿Cómo se llama una criatura con dos cabezas? Un monstruo, un monstruo. La verdadera iglesia tiene una sola cabeza y Él está en los cielos. Jesucristo. No hay ningún otro. Y cualquier persona que diga, yo soy la cabeza, yo soy aquel a quien tienes que seguir a ciegas, tenéis que creer todo lo que yo os diga, es un farsante, es un falso pastor, es alguien de quien deberías huir. Y así eran los líderes religiosos de Israel. Ellos intentaban tomar el lugar de Cristo en la vida de los judíos. ¿Cómo? Enseñoreando de las conciencias de los judíos, multiplicando reglas de origen humano y luego sujetando al pueblo a una obediencia ciega a esas reglas y a esas tradiciones. Y hermanos, cuando esto sucede en una nación, ¿qué pasa con esa nación? Queda ciega. Toda la nación queda ciega porque están viviendo bajo el dominio de falsos maestros, falsos pastores que ciegan a todos con sus tradiciones. Como dijo Jesús, ¿cuál era su acusación principal contra los fariseos? ¿Cuál era su error? Enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. Invalidaban el mandamiento de Dios para guardar sus propias tradiciones. Y esto, hermanos, ha pasado aquí en España, está pasando en todo el mundo en esta misma hora. En todas las iglesias que están rechazando la palabra de Dios, ¿qué es lo que les queda? Mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Y esto, en vez de guiar a las personas a Dios, aleja a las personas a Dios. Así que Jesús se distingue porque es el único que entra por la puerta. Es decir, Él entra conforme al camino señalado por Dios en la Biblia. La Biblia pinta una puerta. Dice, el Mesías verdadero va a pasar por esa puerta. Va a ser del linaje de David. Va a nacer como hijo de Abraham, va a ser un rey, va a nacer en Belén y va a hacer estas obras, va a sanar a los ciegos, va a curar a los leprosos, va a enseñar y cuidar a las ovejas de Israel. Y Jesús vino a Israel cumpliendo todos estos requisitos. Él pasó por la puerta y se manifestó como el verdadero pastor. Pero además Jesús se distinguió de los falsos pastores por medio de su voz. Cristo habla de su voz en contraste con la voz de los farsantes. Dice, al verdadero Mesías, abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahora, no vamos a especular sobre quién es el portero, ¿no? Porque ha habido muchas especulaciones. Algunos dicen, el portero tiene que ser el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo abrió la puerta para que Jesús entrara en el mundo, porque vino sobre la Virgen María y ella concibió. Entonces, eso fue la entrada de Jesús, que por medio de la encarnación entró en el mundo gracias a la obra del Espíritu en María. Y otros dicen, sí, el Espíritu abre los corazones de las ovejas para recibir a su pastor. Entonces el portero tiene que ser el Espíritu Santo. No lo sé. Es una especulación.
Tenemos que tener mucho cuidado de tratar de definir cada detalle en una ilustración, porque hay que fijarse en el punto clave. Y el punto clave, Cristo está hablando aquí de la relación íntima que tiene con sus ovejas. Él va a sus ovejas y llama a cada una de ellas por nombre. Él las conoce y ellas le conocen. Hay un conocimiento mutuo. Él reconoce a los suyos y los suyos reconocen a Él y responden a su voz. Jesús está haciendo referencia aquí a la costumbre en el primer siglo de edificar un redil en medio de un campo. Un redil en el primer siglo era un recinto, un cercado hecho de piedras en medio del campo. Y en ese redil varios pastores acorralaban sus ovejas. Y cuando venían por la mañana a sacar a sus propias ovejas, solo tenían que ponerse en la puerta del redil y llamar a sus ovejas. Y las ovejas que eran suyas reconocían la voz de su pastor y enseguida salían. A veces incluso los pastores daban nombres a cada una de sus ovejas y les decía, venid aquí, copo de nieve, o venid aquí, no sé, Lucía, o no sé el nombre de las ovejas, pero llamaba a cada uno por nombre. Pero esto plantea una pregunta muy interesante. Cuando Jesús dice que Él llama a sus ovejas por nombre, ¿qué quiere decir? Porque yo he mirado en la Biblia, no encuentro el nombre Martín aquí, en ninguna parte de la Biblia. ¿Dónde está el nombre Martín? ¿Eso significa que no soy una de las ovejas de Dios porque mi nombre no está ahí? No, hay que entender lo que Jesús está diciendo. Está hablando de cómo el Espíritu de Dios toma sus palabras y se las aplica de forma muy personal y muy directa a cada uno de los que van a formar parte de su redil. Ahora, es muy importante entender que en la predicación del Evangelio, cuando Cristo mismo se presentaba como el Salvador del mundo, las invitaciones que Él hacía eran indiscriminadas. O sea, Él decía a todos sus oyentes, todos que le escuchaban, Él decía, venid a mí. Yo soy el único Salvador. Vosotros me necesitáis. Venid a mí. Todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Eso se llama la libre oferta del Evangelio. Cristo, sinceramente, con toda sinceridad, se pone delante de la humanidad en el Evangelio y dice, yo soy la única esperanza de los hombres. Mirad a mí toda la tierra y sed salvos. Y es una invitación y un mandato totalmente sinceros. Pero lo que pasa es que esa invitación es rechazada universalmente por la humanidad, porque el hombre quiere vivir como su propio Señor, su propio Dios. No quiere someterse a la autoridad de ningún otro. Por eso el único modo en que esa invitación va a conseguir resultado es que en el caso de algunos, esa palabra llega a su corazón en el poder del Espíritu Santo, de tal modo que el Espíritu abre sus ojos para ver la belleza de Jesús, para oír la ternura de su voz, para creer la realidad de sus advertencias y para decir, el Señor me está llamando a mí, y van a Él. Son atraídos a Él de forma irresistible, pero eso no quiere decir en contra de su voluntad. No, en el caso de los escogidos del Señor, la llamada es una llamada eficaz, es una llamada irresistible, porque llega en el poder del Espíritu de tal manera que transforma
transforma su voluntad. Alguien ha dicho que el llamamiento eficaz es irresistible porque destrona la disposición de resistir en los que son del Señor. Cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, no queremos resistirle, porque vemos en Cristo una belleza más grande que toda la belleza en el mundo y queremos seguirle, queremos estar con Él, queremos escuchar su voz. Ve la actitud vemos la actitud de los discípulos, ¿no? de Jesús, cuando al final del capítulo 6 de Juan, muchísimas personas están abandonando al Señor. Y Él luego dice a los suyos, a los apóstoles, les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y qué es lo que dice Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es un diablo. ¿Ves la actitud de Pedro? Él no podía huir de Jesús. Él no podía escaparse de Jesús por la fuerza de convicción en su corazón y por esa voluntad de querer estar con Jesús, de querer escuchar sus palabras de vida. Esta es la obra maravillosa que Dios hace en el corazón de un pecador para traerle al Señor. Transforma su voluntad. En contraste, las palabras de los falsos pastores caen como plomo a la tierra. Son palabras muertas. No llegan al corazón de nadie. No tocan ni transforman vidas. Pero las palabras de Jesús son palabras vivas y por el poder del Espíritu penetran hasta la médula, hasta lo más profundo del corazón, en el corazón de los creyentes, de los escogidos del Señor. Esas palabras sacan a la luz los pensamientos ocultos del corazón, examinan los secretos del corazón. Las palabras de Jesús nos revelan la santidad de Dios, nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia necesidad de perdón, de limpieza, de vida nueva. Esas palabras de Jesús revelan en quién está la esperanza, está en Él. Y por esas palabras sirven para conducirnos al verdadero pastor, para hallar en Él la salvación. Finalmente, Jesús se distingue de los falsos pastores, no solamente por su forma de entrar en el redil, y no solamente por el conocimiento íntimo que tiene de las ovejas y ellas de él, sino sobre todo por su disposición de dar su vida por las ovejas. Los falsos pastores no están dispuestos a dar nada por las ovejas. Lo único que les interesa es su propio bien terrenal y temporal en este mundo. Y no les preocupa el estado espiritual de las ovejas, el destino final de las ovejas. Lo único que les preocupa a los falsos pastores es su propio confort, su propio salario. Por eso se describen como asalariados. Dice Jesús, más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Es decir, el farsante, el falso pastor, simplemente deja a las ovejas al poder del diablo. No le importa lo que va a pasar a esas ovejas. Y así son muchos líderes de este mundo, así son los políticos.
¿cuáles son las políticas o las leyes que van a aprobar? Pues siempre van a favorecer, muchos políticos van a favorecer al que les va a dar el mejor soborno. Muchos tristemente no son hombres de principios. Pero tristemente esta realidad existe en las iglesias también. Hay muchos que supuestamente son líderes religiosos y son meros funcionarios pagados por el Estado. Están allí para vivir bien y no les importa ni un plin el bien espiritual de las ovejas. Yo vi anoche un poquito y me dio mucha tristeza cuando encendí la televisión. En la 2 tenían imágenes de todo este desfile en Madrid. No sé si alguno vio todo eso de la celebración del mes de orgullo. Y la palabra que me vino viendo eso, la palabra clave es ceguera. Ceguera. Miles y miles de personas en las calles de Madrid, totalmente ciegos, celebrando algo que Dios llama una abominación. Y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esta es la situación normal del ser humano, ciego espiritualmente. Pero también hay que echar la culpa a los líderes. Los líderes que están haciendo todo en su poder para promover una mentira, una ideología mentirosa que Pablo llamaría doctrina de demonio. Líderes en las iglesias que no están advirtiendo a los feligreses de estas mentiras, sino están apoyando y promoviendo todo eso. Pues Jesús no es así. Jesús habla la verdad, pero hace mucho más que hablar. Él da su vida por las ovejas. Y esto es lo que le distingue de todos los falsos pastores. Él está dispuesto a dar su vida. ¿Por qué? Porque vino para dar vida. Dice aquí en el versículo 10. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo vino para darnos vida. Pero para darnos esa vida en abundancia, una vida repleta de todas las bendiciones espirituales de Dios. Una vida de provisión de todo lo que nos haga falta. Guía, protección, alimento, refugio, seguridad, paz y muchas más cosas. Para darnos esa vida, Él tenía que dar su vida. Dar su vida en la cruz. Y esto es el rasgo principal que le distingue de los falsos pastores. Ellos están dispuestos a entregar las ovejas al lobo. Cristo estaba dispuesto a enfrentar el lobo, a entrar en guerra con el lobo para rescatarnos de la eterna perdición. En la cruz, Cristo entró en guerra contra todos nuestros enemigos espirituales, contra Satanás, contra el mundo, contra el pecado, contra la muerte. Recibió en su propio cuerpo la maldición de la ley quebrantada. Esa maldición que nosotros merecíamos recibir. Cristo se puso en nuestro lugar y recibió esa pena, recibió la paga del pecado, que es la muerte física y la muerte espiritual y eterna. De modo incomprensible, Cristo recibió esa pena de muerte en la cruz para poder liberarnos de esta condena, de esta pena. Por derramar su sangre en la cruz, Cristo consiguió no la mera posibilidad de que algunos se salven. Este es un malentendido muy común en el mundo evangélico. Piensan que Cristo murió y al morir consiguió la posibilidad de que las personas se salven. Y nada más. Pero no, esto no es lo que Cristo dice. No, consiguió de hecho
la salvación de una gran multitud de pecadores. Redimió de toda lengua, toda tribu, toda nación, toda raza, un pueblo para sí mismo, de todas las naciones. Y ese pueblo es su rebaño. Dice J.I. Packer, el Calvario no solo hizo posible la salvación de aquellos por los que Cristo murió, aseguró que fueran llevados a la fe y que su salvación se hiciera realidad. Y esto es lo que se ve con toda claridad en el versículo 11, por ejemplo. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Podéis imaginar el pastor dando su vida por las ovejas y después las ovejas siendo comidas por los lobos? Imposible. Si el pastor ha dado su vida por las ovejas, todas las ovejas necesariamente serán salvos. Su salvación fue conseguida en el momento que Cristo murió en la cruz. Su muerte fue una muerte eficaz. No murió en vano, obtuvo lo que pagó, la salvación de sus ovejas. Notad, Cristo, el texto no dice que dio su vida por todos por igual para conseguir sin fallo la salvación de cada miembro de la raza humana. Esto no es lo que dice el texto. El texto dice que dio su vida por las ovejas. Porque Cristo no murió para crear una posibilidad de salvación. Cristo murió para salvar. Salvar a sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Vamos a ver esto. Son los que oyen la voz del pastor y le siguen. Todos los que confían en él para vida eterna son las ovejas del Señor y su salvación fue conseguida en la cruz. Por Cristo solo. Por eso decimos que la salvación es por pura gracia, no es una combinación de esfuerzo humano y esfuerzo divino. No, Dios salva a los suyos. Pero esto no quita, no elimina, no anula en absoluto la sinceridad de la invitación que Cristo hace a todos en el Evangelio. Él está diciendo, a través de mi voz, Él mismo está invitando y llamando con su voz a todos a venir a Él en esta mañana. Si tú no has confiado en el Señor, yo digo, ¿por qué? ¿A qué esperas? ¿Por qué vas a seguir en el camino del pecado y la incredulidad y morir en tus pecados e ir al infierno? ¿Esto es lo que quieres? Hay que arrepentirse, hay que confiar en el Señor. Dios le ha enviado a este mundo para buscar y salvar a lo perdido. Y si tú miras a Él, Él te salvará. Si tú acudes a Él, Él no te rechazará. Ahora, si tú me dices, pero ¿cómo compaginas esta verdad con la otra? No intento hacerlo. Ambas verdades están en la Biblia. Ambas verdades tienen que ser predicadas. ¿Cuál es la conclusión, pues, que sacamos de toda esta revelación de la hermosura y la bondad y el poder de nuestro pastor? Pues esta descripción es, por un lado, de gran consuelo, pero por otro lado, de amonestación. Es una imagen de gran consuelo, porque sabemos que si somos las ovejas de Cristo, no nos faltará nada, absolutamente nada que sea necesario para nuestra perseverancia en la fe y nuestra entrada final en la gloria eterna. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, y es un argumento que no se puede negar. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y está hablando a otros creyentes. Si dio a su Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
todo lo que sea necesario para mi perseverancia en la fe, para mi entrada final en la gloria, todo ha sido conseguido, comprado por Cristo. Y puedo tener confianza de que el que me llamó a la fe, Él me sostendrá. Y Él completará la buena obra que ha comenzado en mí. Eso no quita la responsabilidad de perseverar, de luchar, de ponerme todos los días la armadura de Dios. Hay un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar y debería luchar contra él. Pero lo hago no en mi fuerza, sino en la fuerza que Él me aporta por la salvación que me ha dado. Hay dos razones por las que las ovejas del Señor no pueden perecer. Primero, porque el pastor ya dio su vida por ellos. Pero segundo, como dice Jesús aquí en Romanos 10 o en Juan 10, no pueden parecer porque están en la mano de su buen pastor. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Tenemos doble seguridad. Estamos en la mano de Cristo, estamos en la mano del Padre. Nadie nos puede arrebatar de allí. ¡Qué gran consuelo! Las ovejas de Cristo jamás perecerán. Nadie les arrebatará de la mano de su Señor. Pero esta verdad de Jesús como el buen pastor también es para nuestra amonestación, porque es una imagen que nos llama al autoexamen. ¿Por qué? Porque no todos los hombres pueden decir honestamente, como dice David en Salmo 23, el Señor es mi pastor. No todos se pueden considerar las ovejas de Jesús, porque las ovejas en este capítulo tienen ciertas características. ¿Y cuáles son esas características? Primero, oyen la voz del buen pastor. ¿Has oído su voz? Conocen la voz del pastor. Conocen que Cristo realmente es el Hijo de Dios. Pero sobre todas las cosas, siguen la voz de su pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, prestan atención a lo que les dice su pastor y les siguen por los senderos por donde Él las lleva. Y dice Cristo, si uno es su oveja, no van a seguir a un farsante. No van a abrazar esas mentiras que están engañando a miles y miles de personas en las calles de Madrid. Van a reconocer las mentiras diabólicas que están cegando una generación y las van a rechazar. Y van a seguir a Jesús y van a dar testimonio de Él y no se van a avergonzar de Él, ni se van a avergonzar de su verdad. Quiero decir que las ovejas son perfectas, que son personas súper valientes que jamás fracasan. No. Las ovejas son criaturas débiles. En sí mismos son indefensas. Tienen flaquezas. Pero lo que caracteriza la verdadera oveja de Jesús es esto. Perseverará en el camino de fe y obediencia, oyendo y prestando atención a la voz de su Señor. No puede hacer otra cosa por la obra que Dios ha hecho en su corazón. Así que esta imagen nos llama a examinar nuestros corazones. Y te imploro a ser honesto. Hazte esta pregunta: ¿estoy siguiendo la voz del Señor o no? ¿Estoy cerrando mis oídos a su voz o estoy buscándole
de forma muy imperfecta, pero quiero oír su voz, quiero obedecer su voluntad, quiero seguirle, quiero estar donde Él esté. Las ovejas siguen y el pastor va delante. Si alguien no sigue, no se puede considerar a sí mismo una oveja de Cristo. De hecho, la semana que viene vamos a ver cómo Cristo les dice a los líderes religiosos de Israel: no sois de mis ovejas, porque si fuerais ovejas mías, me seguiríais. Pero si somos de Él, vamos a prestar atención a Él y seguirle. La verdad es que el buen pastor es el único que merece la pena seguir. Que el Señor pues nos dé oídos, corazones y patas para seguirle siempre como ovejas siguen a su fiel pastor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la enseñanza de este capítulo y gracias por el consuelo que nos da. Gracias que tú, como nuestro buen pastor, ya has conseguido la salvación de tu rebaño, dando tu vida en la cruz. Oh, gracias, Señor, que no hay ningún poder en la tierra ni en el infierno que puede lograr la muerte de una de tus ovejas, porque tú has conseguido para ellas la vida eterna y vivirán para siempre en tu presencia, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a cada uno a examinar su corazón y ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón para que podamos decir verdaderamente que somos de tu redil. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.